Comenzamos semana en la Cámara contándoles que el martes 19 de noviembre los legisladores se abocaron al estudio del proyecto en materia de seguridad y salud en el trabajo. La iniciativa enviada a segundo trámite al Senado obliga a incluir en los contratos la mención del organismo administrador del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales al que se encuentra afiliado el empleador. Además, define por enfermedad profesional la causada por la exposición directa a factores de riesgos que resulten de la actividad laboral. Yo diría que hay dos cosas que a mí me parece que son súper destacables. Una de ellas tiene que ver con el que las enfermedades profesionales hoy día están definidas en un código. Esta ley, cuando sea ley, va a permitir que una persona apele y que solicite ser reconocido como enfermedad profesional aun cuando no esté en ese listado. ¿Ya? Para lo cual se establece allí la forma en la que se hace y el que tiene que ser aprobado o rechazado, pero por una resolución fundada. La segunda cosa que me gustaría destacar es que también se establece que en aquellos casos donde algunas empresas son responsables de muchos accidentes por negligencia o de otro tipo, se establece un tipo penal de cuasi delito de homicidio o de lesiones, con o sin resultado de muerte. Y eso a mí me parece que es tremendamente importante porque hoy día yo diría que las sanciones son muy leves si es que las empresas tienen este tipo de conductas negligentes. Avanzamos en la jornada del 19 de noviembre para contarles que por 129 votos a favor, 5 en contra y 11 abstenciones, los parlamentarios ratificaron las modificaciones del Senado a la moción que establece un tipo especial de lesiones contra profesionales que presten servicios en establecimientos educacionales, incluidas las manipuladoras de alimentos y funcionarios de la salud. El texto, que quedó en condiciones de ser ley de la República, dispone que las sanciones establecidas para los delitos de amenazas deberán aplicarse en su grado máximo. Y en el Senado estimaron que era mejor no crear un nuevo título, sino que incorporarlo en el mismo título relativo a lesiones que está en el Código Penal. Y ahí hicieron algunas mejoras de carácter, ¿no es cierto?, hacerlo más coherente a las penas que están. Agregaron algunos temas que no teníamos considerado, como el tema de amenazas, por ejemplo, que sin provocar lesiones sí generan un menoscabo importante en la persona. El Código Penal distingue entre lesiones gravísimas, graves y leves. En lo sustantivo puede significar que frente a lesiones gravísimas, que en el código se definen como aquellas que te dejan demente o invalidando para poder ejercer labores, trabajo, pueden llegar a ser penas de cárcel, porque hoy día uno de los problemas es que las penas son tan bajas que normalmente la Fiscalía no prospera, no persevera respecto, entonces se terminan diciendo no al lugar y no pasa nada. Y esto es una mala señal que a lo mejor explica por qué han crecido tan violentamente el número de agresiones a estos profesionales y técnicos de estas dos áreas tan importantes como son educación y salud. Lamentablemente es muy común que muchas personas que concurren a los consultorios, hospitales, privados o públicos, esto es absolutamente indiferente, atenten por una atención más rápida, a veces expedita, contra doctores, doctoras, auxiliares, con la persona que lo atiende en la entrada, contra los guardias, etcétera. Como también hay alumnos apoderados que a veces cuando van a un establecimiento educacional, público o privado, atentan contra el profesor, profesora, asistentes de la educación, porque consideran que no le están dando una respuesta acorde con lo que esperan que su hijo rinda en los estudios o por otra razón que su hijo se porta mal en clase. Entonces, para proteger justamente a ellos es que se coloca una sanción más gravosa. Por 142 votos afirmativos y 3 abstenciones y con indicaciones se aprobó la moción que dispone que los trabajadores tendrán derecho a la desconexión digital fuera del horario de la jornada laboral con el fin de garantizar el respeto de su tiempo de descanso, licencias médicas, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar.
Igual derecho tendrán los trabajadores contratados bajo el régimen de subcontratación con respecto al empleador principal. Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y objeto de la relación laboral. Lo que ocurre en los hechos acá es que existe en la práctica una extensión irregular de la jornada laboral de los trabajadores que los termina agobiando, estresando o simplemente teniendo que acudir a licencias médicas por estrés o depresión laboral, y eso sin duda alguna que afecta la calidad de vida y la salud mental de los trabajadores y trabajadoras. Creemos que esta es una medida que avanza concretamente en establecer un nuevo derecho laboral para todos los trabajadores del país, tanto en el Código del Trabajo para el sector privado como en el Estatuto Administrativo para el sector público, un derecho laboral que se gana a partir de hoy y que va a garantizar que van a haber mecanismos de fiscalización que van a garantizar que todos los empleadores de nuestro país van a tener que respetar esos tiempos de descanso y libre de los trabajadores. Hay ejemplos comparados que han avanzado en esta materia en el caso de Francia, donde en el marco de una reforma laboral se dio un debate profundo respecto a este tema y se aprobó también. Al mismo tiempo en España, en la ley de protección de datos personales, también se avanzó en un derecho a desconexión digital, y a nivel latinoamericano estamos siendo vanguardistas y pioneros. Cuando alguien contrata a un trabajador para su empresa o para la administración pública, este trabajador hoy trae una mochila de redes sociales en su haber, que la ingresa al trabajo, y a veces se preocupa más de las redes sociales propias que del trabajo. Y hemos visto en administración pública o en empresas que la persona que atiende está mirando para abajo en vez de estar mirando para arriba, ¿cierto? Y deja de atender a la persona por estar metido, conectado en sus redes sociales. Entonces mi punto era, hagamos bien la pega y después nos desconectamos laboralmente. O sea, si somos realmente trabajadores conscientes con nuestro trabajo, hagamos bien la pega, hagamos la desconexión digital dentro de la pega y también fuera de la pega. El último proyecto debatido en sala y que tras sumar 92 votos a favor, 15 en contra y 38 abstenciones fue despachado a segundo trámite al Senado, señala que las compañías de seguros no podrán negarse a asegurar las viviendas declaradas monumentos nacionales o históricos, ni a las viviendas ubicadas dentro de barrios o sectores declarados de interés histórico-cultural por los riesgos de incendios y o terremotos, consigna. Pero esto nace a partir, ¿no es cierto?, del terremoto del año 2010. El Estado hizo un esfuerzo adicional en su minuto para poder complementar lo que tiene que ver con un subsidio para poder ayudar a la reconstrucción de esas casas. Pero además, ¿cómo hacemos que el patrimonio, ¿no es cierto?, en las regiones de verdad se pueda proteger? Si es que suben mucho las primas, el Estado podría, ¿no es cierto?, ayudar a tratar de pagar o subsidiar esas primas. Pero lo que estamos diciendo aquí es que es importante, ¿no es cierto?, que podamos asegurar lo que tiene que ver con el patrimonio, que es de todos los chilenos y chilenas, pero al final son unas pocas personas, fundamentalmente los dueños de las casas patrimoniales, los que tienen el costo y las complicaciones de tener este tipo de vivienda. O sea, ni siquiera se puede hacer ninguna intervención en esas casas o en ese patrimonio si es que no hay autorización de monumentos nacionales. Por lo tanto, es un costo para las personas, pero un beneficio para la sociedad. Y eso es lo que nosotros hoy día tenemos que tratar de salvaguardar. Y el camino, a mi juicio, va porque el Estado de Chile, porque es el Estado el que quiere conservar estos edificios patrimoniales. Somos la sociedad en su conjunto representada por el Estado. ¿Qué debe hacer? Entregar líneas de financiamiento para atacar aquellas tres causales más importantes por que se destruye nuestro patrimonio. En Valparaíso hemos visto que una de las principales causales son los incendios, que estos edificios se queman. ¿Por qué? Porque tienen sus instalaciones eléctricas en muy mal estado, han sido intervenidas en múltiples ocasiones y eso provoca que cada cierto tiempo veamos o tengamos que lamentar el incendio de un edificio patrimonial. Por ejemplo, entregar un subsidio directo para que un edificio con esas características pueda postular a un subsidio para rehacer toda la instalación eléctrica de acuerdo a la norma. Otra razón, los edificios se pudren, porque la mayoría son de estructuras de madera y se pudren. ¿Por qué? Porque les entra agua. ¿Por dónde les entra agua? Por las redes sanitarias, agua potable y alcantarillado, que también son antiguas, ya producto de su uso y del tiempo, están en mal estado y filtran por todos lados. ¿Por dónde más les entra agua? Por las techumbres. Entonces hay tres líneas de financiamiento claras: redes eléctricas, redes sanitarias y techumbre. En la jornada del día miércoles 20 de noviembre, la Sala envió a segundo trámite al Senado el mensaje que, teniendo en cuenta las necesidades de financiamiento de las medianas y pequeñas empresas
propone adelantar la entrada en vigencia de la obligación de pagar el saldo insoluto de las facturas a 30 días, inicialmente prevista para febrero del año 2021. El texto, que sumó 144 votos a favor y una abstención, dispone que la obligación de pago regirá luego de 3 meses de publicada esta norma como ley. Hemos estado trabajando una serie de otros proyectos que tienen que ver para acabar con los abusos que hoy día uno ve y que son prácticamente las quejas de la ciudadanía en la calle. Hemos estado trabajando proyectos que tienen que ver con regulaciones de los bancos, por ejemplo, que no se paguen los seguros antifraude, en el caso de clonaciones de tarjetas también, que se hagan responsables también los bancos, en la industria automotriz, por ejemplo, con los seguros de los autos y las garantías, en las líneas aéreas, también en compras, por ejemplo, de Internet. Por lo tanto, en la Comisión de Economía de este Congreso hemos estado constantemente trabajando y debatiendo proyectos que van en beneficio y en fortalecer los derechos de los consumidores. Y este proyecto, el pago a 30 días, es un proyecto que ya teníamos, que ya veníamos discutiendo, que incluso al principio era pago a 60 días y que logramos que se llamara pago a 30 días, y hoy día lo que estamos haciendo, ese proyecto que aprobamos, entendiendo, ¿cierto?, acabar, porque lo que buscaba finalmente pago a 30 días es acabar con la asimetría entre las empresas grandes y las chicas, que generalmente les pagaban de repente a 60, 90, 120 días, poder acabar con ese abuso y que se empiece a implementar lo antes posible. La empresa grande no tiene problema en el sentido de que tiene un respaldo económico bastante grande para poder darse vuelta, pero la pequeña, mediana empresa, la microempresa, es la que todos los días tiene que estar pidiendo préstamos y créditos para muchas veces poder dar vuelta a su mercadería, esperando que le lleguen los recursos de lo que ha vendido, de lo que ha producido. Y por eso es importante que mientras se acorten estos plazos va a significar que la vuelta del dinero va a ser mucho más corta, va a significar de que va a tener más solvencia económica, especialmente esta pequeña empresa. Lo importante es ver aquí otros temas que están pendientes, como por ejemplo el sector agrícola que no puede hacer su presentación en forma digital y lo tiene que hacer facturas manuales, que es uno de los temas pendientes que está. Ahora, ¿cómo supervisar de que esto en realidad se vaya cumpliendo? Hubo una presentación de diferentes microempresarios que se acercaron al gobierno y que pidieron por favor de que esto se agilizara. Y por eso que la predisposición de la Cámara, especialmente de la Comisión de Economía, el haber votado todo a favor, sin ningún voto en contra, da una muestra de que queremos mejorar las condiciones que estamos viendo hoy día. Posteriormente, los parlamentarios abordaron el proyecto que autoriza la intermediación de medicamentos por parte de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, Cenabast, a almacenes farmacéuticos y farmacias privadas. La Cenabast determinará en el acto de venta de un medicamento a una farmacia o almacén farmacéutico el precio máximo de venta al público que podrán cobrar, dispone el mensaje despachado a segundo trámite constitucional al Senado. Tenemos 3.000 farmacias en Chile que son comerciales, la mitad son de cadena, la otra mitad son independientes. Hoy esas farmacias no le pueden comprar a Cenabast a bajo precio o a granel los productos y por lo tanto para sacar su margen de utilidad los elevan a veces abusivamente, como todos sabemos. Mediante este proyecto estamos facultando a la Central de Abastecimiento para que le pueda comprar a nombre de los chilenos a todos los laboratorios internacionales, nacionales, importados, etcétera. Y como tiene las espaldas de ser un gran comprador, esos precios caen al mínimo. Y por lo tanto, 500 medicamentos de mayor alto consumo, antibióticos, antiinflamatorios, broncodilatadores, hormonas, corticoides, anticancerosos, van a poder estar en esta nómina privilegiada de los productos que el 80% de la población consume a un precio 70% más barato, y el Estado le dice a la farmacia, mire, yo a usted se lo vendo baratito, pero usted no me va a poder sacar más margen de utilidad que un 10% como tope de como yo le vendí. Partiendo por las independientes, este año, ahora, promulgada la ley y en un plazo de hasta 24 meses para todas las farmacias de cadena. Una ley que le dé atribución a la Cenabast para poder generar compras y a su vez vender al mismo precio que compra los remedios a todas las cadenas de farmacia y a las farmacias menores. En un principio esto iba a ser a farmacias que vendieran bajo 100.000 UTM al año, pero se determinó que fuera a todo el mercado de la farmacia, dado que el 80% de los chilenos compramos nuestros remedios en cadenas de farmacia. Entonces no podemos dejar afuera a la inmensa mayoría. Esto lo compran ya sea por cobertura o por costumbre, el 80%, no es por
por otro motivo. Y en ese sentido, remedios que hoy día destinados a mejorar o a bajar el colesterol, que cuestan más de 50.000 pesos, van a quedar en 2.400 pesos los bioequivalentes. De ese nivel estamos hablando. Si bien es cierto, no son todos los remedios, pero la lista es de una cobertura de prácticamente el 80-90% de los remedios que ocupa la ciudadanía. El día jueves 21 de noviembre los parlamentarios debatieron el mensaje que modifica disposiciones sobre el subsidio nacional al transporte público remunerado de pasajeros. El texto fue remitido al Ejecutivo para su promulgación como ley, tras ser aprobado por 114 votos a favor, 11 en contra y 10 abstenciones. Extiende en 3 años, hasta 2025, el periodo en el cual el Ministerio de Transportes puede negociar directamente con los responsables de servicios de transporte público. Es uno de los objetivos del mensaje, que modifica diversas disposiciones sobre el subsidio nacional al transporte público remunerado de pasajeros. En la ley hay un pequeño vacío, y es por eso que este proyecto de ley viene a solucionarlo, que demora el proceso de negociación con los distintos actores de prestación de servicios en regiones para que puedan optar a lo que se denomina los perímetros de exclusión, es decir, deben comprometerse los prestadores de servicios para optar al subsidio de rebaja de tarifa, el hecho que deben cumplir ciertas condiciones de operación que se denomina. Un sinnúmero de indicadores que son bastante menores a lo que se le exigen a las empresas de Santiago. Y por lo tanto, para poder agilizar el proceso, este proyecto, porque hoy día hay entrampados ciudades como Quellón, Quintero, Valdivia, que está en este minuto el trámite, el Gran Valparaíso, etcétera. Entonces, lo que pretende este proyecto es simplemente prorrogar la potestad que tiene el Ministerio de negociar directamente con los distintos actores de las regiones, a objeto de ir acelerando los procesos de perímetro de exclusión para que puedan acceder al beneficio de la ley 20.378, denominada Ley del Subsidio Fondo Espejo, en la cual se faculta en esa ley a que de los fondos espejos se pueda destinar hasta un 50% de los fondos a subsidiar la tarifa de los distintos servicios en las regiones. Y esto no va a afectar obviamente a ninguno de los servicios ya licitados, ni ninguno de los servicios que tienen subsidio en las regiones, como las barcazas o transportes escolares. En la región metropolitana existen 52 comunas, 18 de las cuales son rurales. Y hay una discriminación que no solo afecta al transporte, sino también a los vecinos. Las comunas que tienen Transantiago tienen un subsidio de casi un 60% del valor del pasaje por parte del Estado. Además, quienes administran el Transantiago es también un consorcio internacional empresarial, que es el administrador financiero del Transantiago, son los bancos, y además los propietarios del Transantiago también son consorcios, son empresas, y reciben directamente un 60% de subsidio. Además, ese conductor de Transantiago tiene un sueldo fijo y trabaja, entre comillas, dentro de todas las precariedades que tienen, por cierto, pero con un sueldo fijo. Y además, no hay distinción entre transportar a un pasajero adulto o a un pasajero estudiante. Y no hay discriminación, pero le pagan exactamente lo mismo. Entonces es un tremendo negocio. Es un negocio para las empresas. Y lo que se hace hoy día es extender esta gracia, este plazo, este subsidio durante 3 años. Aquí lo que hay muchos recursos públicos, pero para privados, para los dueños de las empresas del Transantiago y para el administrador financiero del Transantiago, en desmedro de las comunas rurales. Y por eso, decisiones estructurales como el Metrotren a Melipilla es una tremenda solución. Con 133 votos afirmativos y una abstención, la Sala ratificó el informe sobre la investigación a los actos del INE entre 2014 y 2019 en relación con el cálculo de la variación del IPC. El documento recomienda, para fortalecer la institucionalidad del INE y concederle mayor autonomía operativa, acelerar la tramitación del proyecto que crea una nueva institucionalidad del Sistema Estadístico Nacional. También entregar la gestión superior del instituto a profesionales calificados vía alta dirección pública. Nos parece que el director nacional actuó precipitadamente al hacer esta denuncia, ya que en ese momento no tenía ningún tipo de antecedente como para hacer una acusación de la envergadura que hizo. En segundo lugar, todos los expertos que fueron del Banco Central, economistas de diversas universidades, dijeron que no había elementos ni antecedentes como para señalar con la certeza que lo dijo el director nacional del INE, que esto fue una manipulación. En tercer lugar, que de acuerdo a la información que ellos habían recogido, esto no había afectado ni el mercado productivo, ni financiero, ni nada.
de tal manera de que no había tenido como conclusión que alguien se hubiera beneficiado de este cambio que hubo en el IPC. Y en cuarto lugar, nosotros recomendamos que el INE como institución tiene que tener una plana profesional muy de alta calidad y que esos sean, por cierto, elegidos a través de la alta dirección pública. Finalizamos contándole que en condiciones de ser ley de la República, tras concitar la unanimidad de 134 votos, quedó la moción que permite a los profesionales de la educación que se hayan acogido a retiro voluntario y hayan sido beneficiados con uno de los cupos para recibir la bonificación por retiro, solicitar que se ponga término a la relación laboral por causa justificada aprobada por el empleador desde el momento en que se le notifique la resolución y sin necesidad de esperar hasta el pago efectivo del señalado bono.